Hola a todos. Muchos de vosotros, en base al último vídeo que hice sobre el análisis de un estudio de la Universidad de Almería, diciendo que la validez que tiene es exactamente la que dice el estudio, la existencia de grafeno, óxido de grafeno, es una muestra sin trazabilidad y por lo tanto dice lo que dice, que una muestra sin trazabilidad, es decir, nada, se analiza y tiene óxido de grafeno, pero a raíz de eso y diciendo que no se puede hacer una inferencia en base a ese análisis, por muy bien hecho que esté diseñado, por muy bien diseñado que esté el estudio, no se puede hacer una inferencia y hablar sobre las vacunas en general, como está sucediendo en las redes sociales, cosa que reafirma en un comunicado la Universidad de Almería, la propia Universidad de Almería, cuyo sello está estampado en el propio estudio, es decir, diciendo exactamente lo mismo que dije yo en el último vídeo. No se puede hacer ningún tipo de inferencia, pero en respuesta a algunas preguntas que me había hecho sobre qué efecto tendría posiblemente el grafeno dentro del cuerpo humano, pues me parece una pregunta súper interesante. Y la revisión de la literatura sobre qué efectos puede tener el grafeno dentro, concretamente el óxido de grafeno, dentro del cuerpo humano, para responder a esa pregunta, haciendo una revisión de la literatura, pues es muy interesante las conclusiones a las que se llegan. Para empezar, hay que entender que el grafeno es un derivado artificial sintético del grafito. Y el grafito es el acúmulo de átomos de carbono. El grafeno y el óxido de grafeno no existen de forma natural, no se produce en la naturaleza habitualmente y hay que sintetizarlo. Y el proceso de síntesis es extremadamente complejo y costoso. Posiblemente el motivo de no tener una tecnología basada en el grafeno a día de hoy sea esa dificultad de síntesis de este material. Dicho eso, es evidente suponer, y fácil suponer, que no se interacciona de forma habitual con productos derivados del grafeno. Igual que si lo hacemos con el aluminio y otros productos que habitualmente están en todo lo que nosotros utilizamos, el grafeno no interacciona con nosotros de forma habitual. El óxido de grafeno y su interacción con la célula humana ha sido referenciado por algunas revisiones, una de ellas de 2018, un análisis de 17 artículos, una revisión sistemática de 17 artículos desde 2007 a 2017. Es el estudio más completo que hay sobre la interacción, la toxicidad del óxido de grafeno a nivel del organismo. En general, lo único que se concluye en esa revisión sistemática, lo único que se puede afirmar desde el punto de vista científico es que el óxido de grafeno, por su difusibilidad en el agua, hay que imaginar que 1 milímetro de óxido de grafeno, en cuanto a grosor, son unos 3 millones de capas de este material. Imaginémonos la capacidad que tiene para viajar en el agua. Es alta. Y en función de eso puede lesionar las membranas celulares. Esa es la única conclusión a la que llega la revisión sistemática de 2018. El grafeno, en su forma de óxido de grafeno, puede generar toxicidad o lesiones difundiendo y rompiendo membranas celulares. Eso, a nivel fisiológico, en lo que se suele traducir es una disfunción celular, lógicamente. Dependiendo de la cantidad, la toxicidad puede variar, pero tampoco hay estudios que puedan decir realmente cuál es el nivel tóxico del grafeno una vez que está dentro del cuerpo humano y por qué vía la toxicidad puede ser mayor o menor, por vía respiratoria, subcutánea, por qué vía la toxicidad puede terminar un dintel de dosis a partir del cual ya haya efectos a nivel sistémico de todo el organismo y pueda una persona enfermar derivados de esa cantidad de grafeno. Todos sabemos que estamos expuestos a un montón de elementos, tanto físicos como químicos, que son tóxicos para el organismo y, sin embargo, si no superamos ciertas dosis, la toxicidad no existe. Dentro de ello entran todas las drogas imaginables. La toxicidad se da a partir de cierto nivel, si consumes por debajo de cierta dosis, de cierta cantidad, aunque es un elemento potencialmente tóxico, no llega a tener toxicidad. En el caso del grafeno, por no estar extendido en la naturaleza, por no estar suficientemente en contacto, en cantidad suficiente con la humanidad, con las personas, no tenemos conocimiento previo de cuál es su dosis letal o más allá su dosis tóxica y qué nivel de toxicidad en cuanto a expresión de enfermedad puede determinar.
Se ha afirmado en las redes sociales que el óxido de grafeno da lugar a pericarditis, da lugar a problemas respiratorios, da lugar a un proceso inflamatorio sistémico, prácticamente calcando el proceso de COVID-19. Bueno, pues eso no es cierto. En la literatura nada apoya, no hay datos suficientes en la literatura y no se puede espiguear, no se puede coger el artículo que uno quiera con 3 casos o 5 casos y decir que eso es generalizado. Si tú hace interaccionar una cantidad suficiente de óxido de grafeno con un tejido determinado, con un conjunto de células iguales, si lesiona la membrana celular, tendrá un proceso inflamatorio local. Eso es lo que se sabe. Y a partir de ahí, todo lo que se diga es mentira, es ciencia ficción, basado en suposiciones, basado en inferencias, basado en reflexiones que no están sujetas a pruebas. No se puede atacar diciendo que parte de la medicina no se sustenta sobre pruebas y luego argumentar según nos interese con los estudios que nosotros queramos y muchas veces estudios inexistentes sobre en este caso, sobre el grafeno. Esa es la realidad. Lo único que se sabe sobre el grafeno una vez que interacciona con la célula humana es que puede lesionar la membrana celular y derivado de eso, dependiendo de la dosis a la cual haya sido expuesta la persona, tener un efecto o tener otro. Los efectos a distancia no se pueden estudiar porque no hay casos suficientes, ni se sabe qué puede hacer el grafeno dentro del organismo. Es un cuerpo extraño, básicamente un material no biológico y por lo tanto puede tener efectos de toxicidad. Pero se desconoce la cantidad de grafeno necesaria para esa toxicidad y cuáles podrían ser los efectos deleterios determinados por una exposición a largo plazo, porque tampoco se conoce la estabilidad en el tiempo del óxido de grafeno en disolución. No se sabe. Espero que el vídeo os haya resultado aclaratorio a las preguntas que más de uno me habéis hecho respecto al vídeo anterior. Os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo.